Bueno, muy buenos días para todos, buenos días para nuestra directora Daniela Alejandra Cruz Herida y nuestro director también aquí presente Carlos Arbey Castillo. En este caso les vamos a hablar sobre los principios de buen gobierno corporativo, es por eso que es importante darles un pequeño abrebocas de todo lo que se explicará acerca de estos principios. Bueno, comencemos recalcando que los principios ayudan a los legisladores a evaluar y mejorar el marco legislativo, reglamentario e institucional del gobierno corporativo con el objetivo de favorecer la eficiencia económica, la estabilidad financiera y el crecimiento económico sostenible. Es importante recalcar que estos principios tienen tres características fundamentales, son concisos, comprensibles y accesibles. Bueno, además de esto, los principios se centran en empresas tanto financieras como no financieras, siendo una herramienta muy útil para el mejoramiento del gobierno corporativo. Adicionalmente, estos principios reconocen intereses empleados y otros grupos de interés denominados también stakeholders por su influencia en la toma de decisiones. Los principios pretenden identificar objetivos y proponer varias formas siendo utilizados en diferentes jurisdicciones en forma internacional. La evolución para el desarrollo legislativo en el campo de gobierno corporativo dividiéndolos en 6 principios. El primer principio se denomina el marco de gobierno corporativo. Promoverá la transparencia y la equidad de los mercados, así como la asignación eficiente de los recursos. Será coherente con el Estado de Derecho y respaldará una supervisión y una ejecución eficaz. Este principio se encuentra dentro del primer capítulo llamado Consolidación de base para un mercado eficaz de gobierno corporativo. Además de esto, es importante mencionar que tiene ciertas derivaciones. En primer lugar, el mercado de gobierno corporativo se desarrollará teniendo presente su repercusión en los resultados económicos globales, la integridad del mercado y los incentivos que genera para los agentes del mercado y para el Fondo de Transparencia y el buen funcionamiento de los mercados. En segundo lugar, los requisitos legales y reglamentarios que influyen en las prácticas de gobierno corporativo serán consistentes con el Estado de Derecho, así como transparentes y exigibles. En tercer lugar, el reparto de responsabilidades entre las distintas autoridades se articulará de forma clara y se diseñará para servir a los intereses generales. En cuarto lugar, la regulación de los mercados de valores que favorecerá un gobierno corporativo eficaz. En quinto lugar, las autoridades competentes en materia de supervisión, regulación y garantía del cumplimiento dispondrán de las facultades, la integridad y los recursos suficientes para cumplir esas obligaciones profesionales y objetividad. Asimismo, su resolución será oportuna, transparente y fundamentada. Y en último lugar, tenemos que se mejorará la cooperación transfronteriza a través de sistemas bilaterales y multilaterales de intercambio de información, entre otros medios. Voy a mencionar el segundo principio. El mercado de gobierno corporativo protegerá y facilitará el ejercicio de los derechos de los accionistas y garantizará el trato equitativo a todos ellos, incluidos los minoritarios y extranjeros. Todos tendrán la posibilidad de que se les reparen de forma eficaz las violaciones de sus derechos. Bueno, en este caso se encuentra dentro del segundo capítulo denominado los derechos, tratamiento equitativo de los accionistas y funciones de propiedad clave. Los inversores de valores ostentan determinados derechos de propiedad, una acción de una sociedad cotizada, por ejemplo, pueden comprarse, venderse o transferirse. De este también hay diferentes derivaciones. En primer lugar, un factor fundamental para el desarrollo y el buen funcionamiento de los mercados de capitales es la confianza de los inversores en que el capital que aportan estará protegido frente al uso y la apropiación indebido por parte de los directivos, de las sociedades, de los miembros de los consejos de administración o de los accionistas mayoritarios. En segundo lugar, tenemos que los accionistas tendrán derecho a que se les informe debidamente y a que se requiera su aprobación y su participación con respecto a las decisiones relativas a cambios fundamentales en la sociedad. Y en tercer lugar, tenemos que los accionistas tendrán la oportunidad de plantear preguntas al Consejo de Administración, incluidas las relativas a la auditoría externa anual, así como añadir asuntos de orden del día de las juntas generales y de proponer acuerdos dentro de los límites razonables. En cuarto lugar, encontremos que se facilitará la participación eficaz de los accionistas en las decisiones claves en materia de gobierno corporativo, tales como las propuestas y la elección de miembros del Consejo de Administración. Los accionistas podrán expresar su punto de vista sobre la retribución de los miembros de aquel a los altos directivos según proceda a través de la votación en las juntas de accionistas, entre otros medios. En quinto lugar, tenemos que los accionistas podrán votar de forma presencial y no presencial con los mismos efectos. En sexto lugar, se limitarán los obstáculos para el voto transfronterizo. En séptimo lugar, tenemos que los accionistas de la misma clase gozarán de un tratamiento igualitario, se revelarán la estructura de capital y los sistemas que permitan que determinados accionistas adquieran un nivel
de influencia o control desproporcionado con respecto a su participación. En cuarto lugar, tenemos que las operaciones con partes vinculadas se aprobarán y realizarán de forma que la gestión de conflictos de intereses sea adecuada y se protejan los intereses de la empresa y sus accionistas. En noveno lugar, tenemos que los accionistas minoritarios gozarán de protección frente a actos abusivos o directos o indirectos por parte de los accionistas mayoritarios o en su beneficio y contarán con medios eficaces de reparación. Se prohibirán las operaciones de autocontratación que sean abusivas y en décimo lugar tenemos que se permitirá que los mercados de fusiones y adquisiciones funcionen de forma eficaz y eficiente y transparente. Adicionalmente a eso, voy a mencionar el tercer principio, el cual menciona que el marco de gobierno corporativo debe proporcionar incentivos sólidos a lo largo de toda la cadena de inversión y facilitar que los mercados de valores funcionen de forma que contribuyan al buen gobierno corporativo. Este se encuentra dentro del tercer capítulo denominado los inversores institucionales, mercados de valores y otros intermediarios que se encuentran dentro de este principio. Por lo tanto, para el mercado legislativo y reglamentario del gobierno corporativo resulte eficaz, este deberá implementar teniendo en cuenta la realidad económica en la que va a aplicarse. Encontramos que también se encuentran unos subprincipios. El primero es los inversores institucionales que actúen en calidad de fiduciario revelarán sus políticas en materia de gobierno corporativo y de votación en lo relativo a las inversiones, incluidos los procedimientos previstos para decidir sobre el ejercicio de sus derechos a voto. En segundo lugar, los custodios o representantes votarán con arreglo a los instrucciones del beneficio efectivo de las acciones. En tercer lugar, los inversores institucionales que actúen en calidad de fiduciarios comunicarán el modo en que se gestionan los conflictos de intereses sustanciales que puedan influir en el ejercicio de los derechos de propiedad fundamentales relativos a sus inversiones. En cuarto lugar, el marco de gobierno corporativo exigirá que los asesores de voto, analistas, agentes financieros, agencias de clasificación y otros que proporcionan análisis y asesoramiento relevantes por las decisiones de los inversores minimicen conflictos de intereses que puedan comprometer la integridad de sus análisis o su asesoramiento. En quinto lugar, se prohibirán las operaciones de información privilegiada y la manipulación del mercado y se velará por el cumplimiento de la normatividad aplicable. Bueno, yo voy a mencionar el cuarto principio también, el cual menciona que el marco de gobierno corporativo reconocerá los derechos de los actores interesados que dispongan el ordenamiento jurídico o se estipulen de mutuo acuerdo y fomentará la cooperación activa entre estos, la sociedad, y con vista a la creación de riquezas y empleo y la sostenibilidad de las empresas sólidas desde el punto de vista financiero. Este se encuentra dentro del cuarto capítulo denominado Papel de los actores interesados en el ámbito de gobierno corporativo. Bueno, como sabemos, un aspecto fundamental del gobierno corporativo consiste en garantizar la circulación de capital externo hacia las empresas tanto en forma de capital como en deuda. Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos dentro de este principio. En primer lugar, se representarán los derechos de los actores interesados que dispongan el ordenamiento jurídico, se estipulen de mutuo acuerdo. Como segundo aspecto, encontramos que la ley ampare los derechos de los actores interesados. Estos tendrán la oportunidad de obtener una reparación eficaz en caso de que hayan vulnerabilidad. En tercer lugar, se permitirá el desarrollo de mecanismos de participación para los trabajadores. En cuarto lugar, en los casos que los actores interesados participen en el proceso de gobierno corporativo, tendrán un acceso oportuno y periódico a información pertinente, suficiente y fiable. Los actores interesados, incluidos los empleados a título individual y sus órganos de representación, podrán comunicar libremente a los consejos de administración y a las autoridades públicas competentes su inquietud en relación de las políticas ilegales o contratación de ética que se esté llevando en peligro los derechos. Y finalmente, en sexto lugar, el marco de gobierno corporativo se complementará con la normatividad eficaz y eficiente sobre insolvencia, así como una ejecución efectiva de los derechos de los acreedores. Bueno, voy a mencionar el quinto principio. El quinto principio es el marco de gobierno corporativo garantizará la comunicación oportuna y precisa de todas las cuestiones relevantes relativas a la empresa, incluidas la situación financiera, los resultados, la propiedad y sus órganos de gobierno. Dentro de este también encontramos la divulgación de información y transparencia dentro de la cual se revelará como mínimo la información relevante sobre los resultados financieros y la explotación de la empresa. Además de esto, los objetivos de la empresa
empresa, información no financiera, también los grandes accionistas, incluidos los beneficiarios efectivos y los derechos de voto. También le sumamos la retribución de los miembros del consejo y la administración y los altos directivos, la información relativa de los miembros del consejo de administración, incluido su cualificación, el proceso de selección, sus cargos como consejeros en otras empresas, si el consejo de administración los considera independientes o no. Además de esto, también están las operaciones que hagan partes vinculadas, factores de riesgo previstos, también la estructura y políticas de gobierno, incluidos el contenido de todo código o política de gobierno corporativo y el procedimiento para su aplicación. Bueno, voy a mencionar el último principio. El marco de gobierno corporativo debe garantizar la orientación estratégica de la empresa, el control efectivo de la dirección para que el consejo y la rendición de cuentas ante la empresa y los accionistas. Se encuentran en el 6º capítulo denominado las responsabilidades de los consejos de administración. Tiene diferentes derivaciones. La primera, los miembros del consejo deben actuar en pleno conocimiento de buena fe con la diligencia y la atención debidas y según los intereses de la empresa y los accionistas. Cuando las decisiones del consejo afecten de manera diferente a distintos grupos de interés, deben tener un trato equitativo. En tercer lugar, el consejo debe obrar de forma ética y tener en cuenta los intereses de los actores interesados. En cuarto lugar, tenemos que el consejo debe desempeñar determinadas funciones clave, en las cuales voy a nombrar dos. El primero, controlar la eficiencia de las prácticas de gobierno de la empresa e introducir los cambios necesarios. Y en segundo lugar, seleccionar, retribuir, controlar y en los casos necesarios sustituir a los ejecutivos clave y supervisar los planes de sucesión. Bueno, esto es lo referente a la explicación de los 6 principios. Esperamos que haya quedado claro para ustedes y que nos podamos ver en una futura transmisión. Muchísimas gracias.